¿Cómo es ser desarrollador backend? ¿Qué es lo que hace un desarrollador backend? ¿Cómo podrías hacer vos para transformarte en uno? ¿Y qué tendrías que estudiar? También vamos a hablar acerca de cuánto gana un desarrollador backend, tanto en Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Y te vamos a comentar exactamente cómo podrías hacer vos para transformarte en uno. Este video tiene mucho valor por aportar, así que míralo hasta el final porque de verdad te va a servir. Para responder a todas estas preguntas vamos a entrevistar a Julio, quien es desarrollador backend con muchos años de experiencia, que nos va a contar exactamente cómo hizo él para comenzar y cuáles son las claves de esta profesión. Así que quédate hasta el final porque hay mucho valor que no te puedes perder. Suscríbete a Trabajos Tech y si te interesan otras áreas como desarrollo full stack, también hay videos en este canal en Trabajos Tech para que puedas ir a verlos e informarte acerca de otras áreas como desarrollo full stack, desarrollo front-end, data science, data analyst, lo que vos necesites. Ahora sí vamos directamente con el video y cualquier consulta te voy a dejar el contacto de Julio en la descripción. Vamos. Si pudieras dar algún ejemplo de trabajos que hayas tenido que haber realizado específicos dentro de lo que es backend. Era una persona básicamente que quería generar PDFs, como te digo, o también contratos inteligentes. Y lo que necesitaba era que va el cliente y pide algo, entonces la persona que está detrás del mostrador llena sus datos, eso genera un PDF como un contrato, lo imprime y lo firma. Lo que hicimos nosotros en la parte de backend era ofrecerle al cliente dónde pegarle para que la generación del PDF sea más rápida y bastante más aceptable. Otros ejemplos de backend es básicamente una API, es algo que está siempre en cualquier página, que es algo que vos le haces una petición y te entrega algo en formato JSON, que es básicamente un código que es mucho más liviano y mucho más rápido de consumir, digamos, mucho más fácil para cualquier aplicación. YouTube consume todo el tiempo APIs, es lo que va a consultar antes de que cargue la web, consulta tus notificaciones, consulta si tenés alguna notificación o algún video subido o algo, siempre va, lo trae y después lo carga. Te ofrece todo en formato JSON y después el frontend lo que hace es acomodarlo para que sea bonito. Ok, para que eso se pueda visualizar, por así decirlo. Exacto, sí. Es decir, ustedes trabajan mucho con lo que es bases de datos. Sí, trabajamos mucho con base de datos porque es la única forma que tenemos de guardar las cosas, digamos. ¿Ustedes también, el desarrollador backend, se especializa o hay como una rama que sea crear bases de datos o ya por defecto tenés que hacerlo? Hay una rama que es básicamente los DBA, creo, que se encarga de la creación y la estructuración de una base de datos, porque básicamente hay distintas bases de datos para distintos tipos de proyectos. Tenés la relacional y la no relacional. La relacional es cuando vos querés tener una base de datos que dependa de otra base de datos, por ejemplo, un usuario que tenga un ID único, que tenga datos, que dependa de que se relacione con esa tabla, que son datos, y no se pierda nunca. Esa relación pesa mucho más para algunas aplicaciones, pero es mucho más fiable que tener un dato no relacional. No relacional básicamente nunca están conectadas las tablas, pero a través de un ID lo puedes hacer internamente a través del backend. Y respecto a lo que viene siendo la profesión en general, ¿cuál es la diferencia en este caso específicamente con lo que viene siendo un data engineer o un data science en este caso? ¿O cómo se relacionan entre ellos? Y un data science trabaja más que nada del lado del backend con los datos. Todo lo que obtiene del frontend va al backend, el backend lo guarda en una base de datos, el data science lo que agarra es, te ordena toda esa cantidad de información que tienen y tratan de darte, yo que sé, o algún dato que te sirva. Yo que sé, cuántos usuarios tenés por día, cuántas lecturas tenés. Por ejemplo, hay páginas como Google Analytics, lo que hace es meterte a través de un script, un backend, que lo que hace es tomarte todas las acciones que vos hagas en una página y después los envía a su servidor. Y lo que hace el analista de datos es ofrecerte tablas de cuántos usuarios ingresaron, cuántos son nuevos, cuántos hicieron clic, cuántos scrollearon y toda esa parte. El analista se encarga de obtener esos datos y tratar de ordenarlos de esa forma. Respecto a lo que son las herramientas o los lenguajes de programación que debería aprender alguien para convertirse en desarrollador backend, ¿cuáles son los que por lo menos vos usás en el día a día o los que sabés que pueden llegar a ser útiles al arrancar y después posteriormente al profesionalizarte? Yo arranqué con PHP, que es lo que te ofrece ahora, yo que sé, cualquier bootcamp te ofrece siempre cuando trabajas con PHP es crearte un servidor, que es lo que más les gusta a las personas ahora, levantar un servidor local, básicamente para empezar a meter código y que funcione. Es difícil arrancar por backend porque no es algo que visualices en el momento como en el frontend. PHP te ofrecen un servidor Apache, básicamente, que te levanta tanto un backend como un frontend. Así que puedes trabajar los dos, es mucho más fácil de ver. Pero ahora se recomienda siempre Python, que es lo básico, también manejo Python. Es mucho más fácil trabajar Python, básicamente, porque tenés mucha información dentro de las web. Tenés bootcamp, tenés, yo qué sé, googleas Python como levantar un servidor local, tenés millones de tutoriales. En PHP hay poco, porque es viejo PHP. Después, herramientas es como el que te sientas mucho más cómodo vos. Yo qué sé, Visual Code es lo más liviano, lo más básico de agarrarlo. Se usa
día a día. En todas las empresas lo usan, básicamente, porque es lo mejor y es lo más liviano. Después tenés, si querés, una herramienta más especializada, tenés Visual Studio Code, que es mucho más pesado, te levanta mucho más plugin, pero tenés toda la ayuda de la IA, por ejemplo, te va marcando qué palabras están mal y toda esa parte. O el autocompletado, por ejemplo. ¿Cómo puede alguien darse cuenta que backend puede ser para él en vez de frontend? Porque a priori parece mucho más interesante frontend porque uno puede ver lo que está realizando. En cambio en backend es como mucho más teórico y según todo lo que venís comentando es también mucho más abstracto y parece mucho más difícil. Pero respecto a esto que te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Para saber que te gusta el backend, básicamente, si te gusta la lógica y no se te da bien los patrones de diseños, las paletas de colores, o no tenés la imaginación que tienen los frontend, que la verdad yo admiro mucho, porque es algo que yo no puedo hacer. Pero si te da bien la lógica y te gusta saber qué pasa por detrás, es el backend tu lugar. Yo miro mucho Pelado y para mí, Pelado es como un backend de Ops, que también viene esa parte, porque el backend no solo siempre es código, sino que siempre ves cómo tu aplicación va a producción y cómo funciona en producción. Y bajo tu perspectiva, ¿cuánto tiempo tarda una persona promedio en poder aprender lo necesario para poder tener ese primer trabajo siendo backend? Y siempre depende de la persona y de las ganas, yo creo. Yo habré tenido días, semanas codeando, pero siempre tienes que tener un propósito, una aplicación, algo que quieras hacer y que lo vayas a usar día a día. No te metes a un bootcamp y haces un list to do que no vas a usar porque al final lo terminás y solo hiciste lo que hiciste en ese tutorial y después no te acuerdas nada. Si no es algo que vos quieras hacer y llevarlo a la práctica y hacerlo solo desde cero. ¿Y vos cuánto tiempo tardaste por lo menos en conseguir las habilidades para un primer trabajo? Y habré tardado un año y medio, básicamente, sin ingresar a la universidad. Hacía trabajos chiquititos, lo primero que empecé JavaScript, cosas así. Ingresar a ese mercado laboral que es desarrollo es muy difícil. Y últimamente más, básicamente porque ahora está lleno de juniors por todos lados y a una empleadora le conviene mucho más trabajar un junior que contratar un senior, básicamente. Wow, qué loco. O sea, es tal cual lo que se dice ahora de que hay... Porque hace un tiempo era como, hacete programador, que hay demanda y pagan muy bien. ¿Es real esto? Pagan muy bien, dependiendo de la empresa. Ahora igual está mucho más difícil. Ser programador, todos quieren ser programadores, está lleno de cursos engañosos por todos lados. Cualquiera te va a decir, yo qué sé, métete acá, yo te enseño cómo ser programador, y que al final en realidad te están sacando plata o una cosa así. Conozco mucha gente que se metió a webinar y le pagó a la gente y al final no se mete nadie. Ok, hay que tener, lo que decís es que hay que tener mucho cuidado donde uno se forma. Primero, siempre formarse con Google. Vas, agarrás, buscas tu tutorial. Hay millones de tutoriales de lo que quieras en todos lados. Si lo agarrás y preguntas en cualquier comunidad, tanto de Stack Overflow, y tenés siempre alguien que te responde atrás. Si vos tuvieras que definir y expandir un poquito esta ruta de aprendizaje, ¿cómo le recomendarías a alguien que viene y te dice, che, Julio, tengo ganas de arrancar en lo que es programación backend? ¿Qué me recomendás y por dónde puedo arrancar y por dónde puedo seguir una vez que ya más o menos haya agarrado experiencia con algunas herramientas? Y arranquemos por la web, básicamente. La web es cómo funcionan los protocolos, para empezar. ¿Qué es lo primero que hace una página web? Cuando vas a apretar Enter y pones la URL, esa parte, formarte, esa base, creo que no la tiene nadie, que está buena tenerla, digamos, para hacer un backend, por ejemplo. No sé bien, no te puedo decir un camino. Hay un montón de... Si buscas cómo hacer un backend, y hay un montón de caminos que te explican también cómo empezar. Y no puedo decirte uno, porque yo no tuve uno que sea propiamente de backend. Sino tengo muchas partes de frontend, tengo muchas partes de DevOps, tengo muchas partes de sysadmin y tengo una parte más grande que es la de backend. Es decir, no hay un único camino para decir, ok, te convertís en backend en 6 meses haciendo esto. Todos arrancan como full stack y ahí vos definís. Me gusta más el backend, me gusta más el front. Y bajo, en tu experiencia, ¿cómo te formaste para poder tener todas estas herramientas que tenés hoy en día? Me formé básicamente en casa, YouTube pleno, experimentando, reinstalé Windows más de 500 veces. Porque siempre que levantas un ambiente local, algo se te rompe. Entonces, si no tenés un backup, reinstalas todo. Lo que recomiendo siempre es un sistema operativo, Linux, Ubuntu, lo básico. Porque al fin y al cabo, el backend necesita un buen sistema operativo que es Linux, porque se usa en todos los servidores de hoy en día. No usan Windows para deployar algo. Respecto a lo que es más allá o más llegando a lo que es la salida laboral, ¿qué le recomendarías, además de las habilidades necesarias, a alguien que está buscando ese primer trabajo y le cuesta encontrarlo? ¿Cómo harías vos para poder conseguir ese primer trabajo hoy en día? Tenés un montón de
de empresas que actualmente están buscando un trainee y te ofrecen un curso pago, básicamente te lo pagan ellos, donde vos, ahí es donde te haces valer por vos mismo, básicamente. Cuando arranqué, también empecé en Accenture, también tuve un trabajo de trainee, que ahí donde yo decidí ser backend. Pero básicamente sí, insertarte en el mercado laboral es empezar como trainee o meterte en una empresa como cualquier otro puesto e ir abocándote para ese lado, demostrando tus capacidades todo el tiempo, preguntando. Tengo muchos compañeros que les gusta el desarrollo, pero nunca lo demuestran en la hora de trabajar. Siempre en el laburo, siempre hay un momento donde alguien te pregunta algo y te queda en vos responder o no. ¿Cuáles son los pros y los contras que ves a los desarrolladores que viven en Argentina y trabajan en Argentina o para otros países? Y pros y contras. No conozco mucha gente que trabaje en otros países, pero la contra siempre es acá la economía, básicamente. Tu sueldo siempre está basado en pesos y cualquiera que trabaje afuera va a ser siempre mejor. ¿Es verídico que se puede trabajar para otras empresas de afuera desde la Argentina? Sí, sí. Normalmente las empresas como Despegar que trabajan acá en Argentina, tengo gente que trabaja, por ejemplo, en Mercado Libre, recibe la mitad en dólares, la mitad en pesos. O si trabajas para afuera, siempre que tienes que tener una cuenta afuera donde te depositen para después traerlo y hacer todos los trámites acá. Y respecto ya a lo último, a lo que es el tema de más o menos el rango salarial que podría estar cobrando un trainee, un junior y ya posteriormente, bueno, un senior o semi-senior. Y un trainee actualmente en bruto está cobrando como 200, que es lo básico. ¿En Argentina? En Argentina. Ay, y si tuvieras que ponerlo en dólares, o sea, ese precio, porque ese precio debe haber sido el mes pasado. Y ponerle entre 250 en dólares, básicamente un trainee, $250. Y después tenés el junior, que básicamente son básicamente 300 brutos, unos $400 básicamente, pero siempre va a subir $100. Depende igual de cada empresa, ¿no? Porque, yo qué sé, como un junior puede entrar a otra empresa y pedir más, tranquilamente se lo van a dar. Porque tu sueldo, siempre tu sueldo va a ser mejor, va a ser menor al que entra, básicamente. Porque claro, al que entra siempre recibe más. Y en generalidades, a lo largo del mundo, esto se representa, ¿son estos montos o en países primermundistas suelen ser más altos? Obviamente en países primermundistas son mucho más altos y depende también el lenguaje que uses. Por ejemplo, yo que sé, a un Python ahora le están pagando básicamente mucho más, y a un COBOL, que es un lenguaje viejo que solo usan los bancos, le pagan mucho más, porque es un sector muy chiquito, que solo son pocas personas que se meten ese lenguaje, porque ahora no hay tutoriales de COBOL. Todo lo que es el sistema del banco, el core del banco está generado con eso, y no lo van a cambiar de un día para el otro. Entonces prefieren mantener a los desarrolladores. ¿Algo más que te hubiese gustado comentar que no te haya preguntado? Algo que recomiendo para empezar siempre es el inglés. El inglés hoy me cuesta, debí empezar con el inglés, pero es algo que te define el día de mañana, si trabajar afuera o acá adentro. Es la limitante de hoy en día. Así que si no tienes el inglés es imposible trabajar afuera, porque todo lo que sea desarrollo del sector IT está codeado en inglés, y nada, hasta los teclados, los mejores están en inglés, no están en latino, no tienen la ñ, y cuando vos trabajas en tu día a día sentís el cambio de que, ¿por qué tenés el botón ahí? Bueno, mil gracias Julio, dejamos tus redes sociales acá abajo o tu LinkedIn en todo caso si alguno se quiere comunicar, y eso, cualquier consulta que tengan, estamos hablando. Gracias Julio. Y si te gustó el video te dejo este por acá que seguramente te va a interesar muchísimo, y también te dejo este otro por acá que tiene mucha información de valor. Andate a uno de esos dos porque de verdad tenés mucho para ver ahí. Nos vemos en otro video.